Bienvenidos, amigos y amigas latinoamericanos y también hermanos cristianos. Este es su canal útil y práctico. Estamos desarrollando el segundo capítulo de nuestra investigación denominada ¿Por qué seguimos en la sin salida? La pregunta básica que estamos buscando es ¿cuáles son las causas de por qué nuestros países se mantienen en dificultades y atrasos? No obstante que hemos vivido culturas muy ancestrales y años de influencia de otros países que nos heredaron grandes problemas y vacíos. Motivados en esa pregunta, hemos deducido que para mejorar nuestros destinos es hoy imprescindible generar profundos cambios sociales. Percibimos que tal dominación del extranjero nos ha formado conformistas, permisivos, individualistas y egoístas. Todo para que no veamos que necesitamos una acción total y de fondo en la reformulación de nuestra sociedad. Por eso las personas, nuestros congéneres, se siguen preguntando, ¿por qué la sociedad está cada día peor? Los problemas nacionales e internacionales no disminuyen. La pobreza se agranda. Las riquezas siguen quedando en pocas manos. Y las situaciones de explotación, violencia, de ignorancia, etcétera, no se acaban. Pues en esa investigación hemos descubierto que ciertas élites desde hace años vienen imponiendo interpretaciones que esconden las verdaderas causas del problema y las desvían, por ejemplo, hacia el destino. Dios lo quiso así, o llegan a culpar hasta los propios pobres. Pero de todas maneras necesitamos llegar al fondo de tales causas y por esa razón entramos a estudiar lo que significan las estructuras sociales y su influencia en los pueblos. ¿Qué es entonces una estructura social? La vocación del hombre es buscar su felicidad. ¿Y en dónde? En la convivencia con la naturaleza, con su creador y con las demás personas. Con ese objetivo la humanidad viene creando unas estructuras sociales, es decir, unos organismos, un conjunto de ideas, creencias, organizaciones, normas, costumbres, lenguajes y formas de hacer las cosas, a través de los cuales organiza su trabajo, la producción de los bienes y la distribución de tales bienes y servicios. Ese concepto de estructura social es conocido también como los modos de producción, denominación que fue utilizada por Marx y que hoy usa mucha gente. Implica varias cosas. Una estructura social requiere que se cree una concepción sobre el hombre, el universo, la creación y la historia, es decir, cómo ha surgido el mundo, cómo ha ido evolucionando este mundo. También requiere una definición sobre cómo debe funcionar cada parte de la sociedad, es decir, cuáles son las normas entre personas y grupos para conseguir su desarrollo. Un diseño del funcionamiento de la economía, es decir, cuál es el papel, las funciones que van a cumplir
los diversos sectores de esa sociedad y también unos lineamientos sobre las funciones que van a cumplir varias dimensiones de la sociedad, como lo político, lo económico, lo jurídico, la educación, la cultura, la religiosidad y lo militar. Todas esas partes componen la sociedad y cumplen unos papeles específicos de acuerdo a las normas que les haya dictado esa sociedad. De acuerdo con lo que hemos venido diciendo, ¿cuáles sistemas económicos han existido en la historia? Los analistas de la historia económica del mundo han resumido en 5 sistemas sociales los que se han presentado durante la vida de nuestro universo. Y los denominaron primitivismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo o socialismo. Veamos brevemente cada uno. 1. El primitivismo, el que se dio desde los principios de la humanidad, cuando la gente estaba organizada en clanes, familias, tribus. No tenían máquinas ni herramientas sofisticadas y obviamente hacían una economía de subsistencia, es decir, apenas para mantenerse vivos. La propiedad de la tierra era colectiva, ni existían escrituras, ni cercas, ni nada de eso. Trabajaban y distribuían comunitariamente. Cada tribu organizaba su comida, sus cosas. Por supuesto, obviamente, su principal actividad era la caza, la pesca y la recolección de vegetales que les proporcionaba la propia naturaleza. Y no tenían la práctica, las herramientas, el ingenio todavía para producir nuevos elementos. Pero habiéndose creado poco a poco las herramientas para el trabajo y algunas tribus fueron ampliándose y organizándose mejor, algunos llegaron a apoderarse de sus vecinos y esclavizarlos. Se han hallado huellas en las épocas de Roma y Grecia antiguas en que algunas familias y países se llegaron a adueñar de tantas personas que los convirtieron en esclavos suyos y se adueñaron también de los inventos, de las máquinas que iban apareciendo. En esta época el esclavo era propiedad privada de sus amos y además no tenían derecho. Por su trabajo florecieron la agricultura y la ganadería. En tercera instancia, más adelante, se creó el feudalismo. Se creó en Europa hacia la Edad Media. Resulta que varios países iniciaron la conquista de otros continentes para buscar nuevos mercados, nuevas materias primas para expandirse a sí mismos y su influencia en el mundo. Las tierras que fueron conquistando, descubriendo, se declararon de inmediato como propiedad privada de los líderes invasores, quienes se convirtieron ahora en señores feudales, es decir, en dueños de las comarcas, de los pedazos de tierra, y eran quienes mandaban en eso. Sus siervos, sus trabajadores, los campesinos, trabajaban la tierra para el señor feudal, pero esto les concedían una parte pequeña de la tierra, por lo cual debían trabajar, producir, y esa producción la entregaban a los señores feudales. Y los siervos se podían quedar con una parte pequeña de la producción para su sostenimiento.
Obviamente se seguían basando en agricultura y ganadería. Pero como los países siguieron conquistando tierras y en ellas encontraban gente que también trabajaba y producía, con el descubrimiento de esas varias zonas del mundo se fue creciendo el comercio y la producción de nuevas máquinas, herramientas y nuevos inventos. Entonces, con el objeto de incrementar la producción y poder comercializar toda esa gran producción, se crearon las máquinas. Dentro de ellas se recuerdan las máquinas de vapor y se aumentó considerablemente la utilización de la mano de obra y se generaron grandes fábricas reemplazando a las pequeñas empresas artesanales. Nace entonces una nueva concepción de la economía y de la política. Ya la economía se dirigía a negociar grandes cantidades de comida, de bienes y servicios. La relación entre los propietarios de esos bienes de capital y la tierra y de estos con sus trabajadores se hace ahora por contratos de trabajo. Aparentemente podían negociar entre iguales, porque el capitalismo tuvo una promesa a la gente. Al nacer el capitalismo se prometía que todos iban a ser libres y que entonces esas negociaciones, esos contratos entre dueños del capital y sus obreros, cada uno definía lo que podía concretar o no, que cada uno era libre de firmar sus contratos y lo hacía por voluntad propia. Sin embargo, obviamente, en esas negociaciones siempre ganaba el que tenía poder, capital, dueños, eran propietarios de la tierra, versus los otros que solamente tenían su mano de obra. Obviamente, siempre se benefició a los dueños del capital. Quinto, apareció por esa interpretación del capitalismo, apareció la creencia de que la libertad de contratar era absoluta. ¿Qué quiere decir? Que los dueños del capital podían llegar a ser dueños totales de países enteros, de comarcas enteras y de muchos bienes, y con ellos contratar a sus trabajadores con las, digámoslo así, medidas y concepciones y limitaciones que tenían sus trabajadores. Obviamente, esa disimilitud, esa no igualdad de la capacidad de negociación fue aprovechada por los patronos para exprimir a sus trabajadores en las tarifas, en los salarios y en el precio de los productos, con lo cual se produjo una gran concentración de la propiedad y de la riqueza en muy pocas manos. Esa injusticia generó grandes luchas sociales, sobre todo en Europa, ¿sí? Y en parte del Asia. De esas luchas sociales surgió la posibilidad de organización de los trabajadores y surgió el llamado sistema comunista. En ese nuevo sistema, el comunismo, la propiedad de los medios de producción ya no puede ser de los particulares, sino del Estado. ¿Por qué? Según la teoría de los comunistas, mediante la planificación
y la producción centralizada en el Estado, se podría decidir qué se va a producir, se podía generar empleo para todos, para que no haya gente esperando que otros o el Estado lo sostengan. Y entonces también se podría distribuir equitativamente la producción entre toda la población. Obviamente, esto también generó injusticias, porque no todos los trabajadores aplican o aplicaban el mismo esfuerzo ni la misma productividad en sus trabajos. Y además se descubrió que algunos empleados oficiales aprovechaban su situación en los gobiernos para beneficiarse con los puestos, cosa que todavía ocurre en nuestros países. Y eso que la mayoría no son comunistas. Sigamos adelante. Los sistemas sociales, las estructuras, se rigen por unas normas. Pueden ser las leyes, las constituciones, los pactos, los decretos, etc. Esas normas son una manera de establecer, mantener o cambiar costumbres, formas de comportarse, de expresarse, que se aplican a una familia, clan, región, sociedad o país. Y esas normas, ¿quién las pone? Muchas de esas normas suelen ser fruto de confrontaciones o controversias, como guerras, invasión de un país a otro, el uso de la fuerza en esas negociaciones, por el engaño, la astucia, la estrategia. Y dichas normas suelen ser decididas usualmente por el grupo ganador como obligatorias para todos. Y entonces, al convertirse en obligatorias para todos, se convierte en ley, se convierte en jurisprudencia, etc. Estas normas, repetimos, las establece los ganadores de esas controversias para mantener, conservar e imponer sus intereses en contra de los intereses de los países o los sectores derrotados. Ahora, se vio que era necesario, digámoslo, legalizar, darle una aceptación general a esas nuevas normas. Y para legalizarlas y conseguir entonces la aceptación de todo el mundo, incluso los derrotados, las normas nuevas se presentan como una convivencia pacífica. Y esto es lo que se denomina la legitimación, es decir, la supuesta aceptación de ambas partes, aunque el grupo derrotado no lo haya manifestado así. Pero se dice, esta es la norma. Gústele a quien no le guste y hay que aplicarla a todo el mundo y usted es libre de cumplirla o no o atenerse a las consecuencias. Las normas aludidas suelen ir, por supuesto, relacionadas con las costumbres, con los intereses, y van dirigidas a cambiar o solidificar esas costumbres ya hechas norma. Y están hechas para que favorezcan y mantengan los intereses de los ganadores. Entonces pueden ser aplicadas en lo social, lo político, lo económico, incluso en lo religioso, cultural, etc. Recuerden, por ejemplo, que en la conquista de América y África se presentaron y aún se utilizan varios de tipos cambios. Incluso varias de esas nuevas normas
estratifican a la gente por niveles de ingreso. Recuerden cómo varios de nuestros barrios están ubicados en sectores de clase alta, de clase baja, y se los denomina tipo A, tipo 2, clases, clase 1, clase 2, clase 3. ¿Y qué hace? Eso significa, se estratifica la población de acuerdo con los niveles de ingreso, con el objeto de dividir la población y ponerla a reñir entre sí. Obviamente, gente que está a nivel de clase media no querrá que lo pongan en barrios pobres. Él prefiere agachar la cabeza, seguir el juego y tratar de ascender a los barrios de clase rica para sus intereses. Recordemos que muchos de nuestros pobladores originales fueron originalmente considerados esclavos, sirvientes, súbditos, soldados, etc. Incluso todavía manejamos esos términos de pobladores negros, blancos, mestizos, indígenas, para mantener a la sociedad dividida y mantener la mentalidad de ¿en dónde estoy yo? Póngase un ejemplo para que veamos. Algún día póngase usted este ejemplo y analícelo. ¿Qué tal si, por ejemplo, los peruanos, los colombianos, no hubiésemos sido conquistados por los españoles, sino por los ingleses? Imaginemos que los ingleses no fueron los que invadieron a Latinoamérica, sino hubieran venido los ingleses aquí a Latinoamérica y no a Norteamérica, por ejemplo, sino que Norteamérica haya sido conquistada por los españoles. Imagínense usted cuáles serían hoy las diferencias. Comenzando por qué idioma hablaríamos, qué concepción de la vida, del trabajo, del tiempo libre, etcétera, etcétera, de la cultura. De ahí, por la procedencia de sus invasores, de sus descubridores, lo hemos llamado hoy, hemos encontrado un montón de diferencias en por qué Latinoamérica es tan distinto a Norteamérica si fueron ambas zonas conquistadas por los europeos y en una época similar. ¿Por qué? Porque la cultura, las creencias, las costumbres, la filosofía de cada descubridor la transmite al resto. Y por eso somos tan diferentes. Deduzcamos entonces la influencia tremenda que implica haber sido conquistados por una nación o por otra. Es decir, ¿por qué somos tan distintos? Porque asumimos, absorbimos o nos implementaron unos pensamientos, unas concepciones de la vida. Es decir, unas estructuras diferentes. ¿Y quiénes toman decisiones sobre tales estructuras? ¿Cómo se pueden actualizar o cambiar? ¿Quién controla que esas instituciones, esas estructuras o esas normas se cumplan? ¿Y qué hace que se cumplan o no? Por todas estas razones se llegó a discutir la separación o división de poderes. La discusión sobre cómo manejar los países indujo a la necesidad de, llamémoslo así, especializar, separar las funciones de tal manera que existan tres
grandes instituciones. Las instituciones legislativas, es decir, las que hacen las leyes, las instituciones del Ejecutivo, son los gobiernos, los cuales son encargados de poner en práctica las leyes creadas por los judiciales, y el Poder Judicial, que sería el encargado de evaluar la ejecución, llamémosla así, juiciosa o no, de las leyes, de las normas impuestas, y establecerían premios o castigos. Esa discusión sobre el funcionamiento del Estado llevó a que se llegara a la conclusión de que tales órganos deben ser distintos, autónomos e independientes entre sí. Por ejemplo, hablemos de Ecuador, de Venezuela. Existen poderes judiciales, poderes ejecutivos y poder legislativo. Allí donde los tres poderes están fusionados, en cierta manera obedecen a una misma persona, se considera que hay una tiranía, una dictadura, porque esa persona puede tomar la ejecución de las leyes creadas por él, y la, llamémoslo así, la realización de juicios. Es decir, tiene todo el poder. Ahora, Montesquieu, un pensador, argumentaba que toda persona que tiene poder se inclina, está animado a abusar del poder. Y por supuesto llega hasta donde encuentra límites. ¿Y dónde encuentra límites? Para que alguien no pueda abusar del poder que tiene, hace falta que otro poder, un poder alterno en ese caso, lo pueda detener. De este modo se confía la vigilancia de los tres poderes a la mutua contención entre ellos mismos. Es decir, el Ejecutivo no nombra al Legislativo ni al Judicial, pero sí puede demandarlos, etcétera, etcétera. El Judicial, para poder castigar o no, o premiar al Ejecutivo o al Legislativo, tiene unas normas, no puestas por él, sino por los otros, y así. Por eso las constituciones de nuestros países, que normalmente tienen el modelo tripartito de poderes, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, se esfuerzan por establecer una forma tal que cada rama sea independiente de las otras dos, pero las tres deben contribuir al objetivo central de toda política, de todo gobierno: conseguir y mantener el bien común. El bien común ya lo hemos explicado, pero a quienes haga falta nos informa y daremos esa lección también, o ampliaremos estas lecciones. ¿Qué es eso de conseguir y mantener el bien común? En la democracia de nuestros países, aparente democracia, pero a fin y a cabo democracia, no importa que todos los poderes tengan una legitimación a través de elecciones. Lo importante es que esas elecciones las haga el pueblo mismo, la base de la gente. Y ojalá en elecciones separadas, para que no resulten elegidos los mismos con las mismas y todos en una sola. Pues ningún poder debe tener la preponderancia sobre los demás poderes. Quiere decir que de hecho y de derecho deben permanecer entre sí, autónomos, independientes, pero trabajando
por una misma causa, que todos contribuyan a que la sociedad viva pacíficamente, pero de manera organizada. Muchos países comienzan copiando la estructura de otra nación y poco a poco la van actualizando según sus creencias, de acuerdo con sus preferencias o necesidades. Pongamos un ejemplo de cómo la fuerza de un país normalmente cambia la historia y cambia los resultados en otros países. En 1848, el gobierno de México, bajo la presión militar de Estados Unidos, le tocó firmar un acuerdo, llegar para generar una paz, por el cual cedía varios estados suyos a Norteamérica. Se da el caso de varios departamentos que hoy son de Estados Unidos y antes de esa confrontación eran de México. Y con esa apropiación Estados Unidos ha obtenido muchos billones de dólares. ¿Por qué? Por extracción, por venta de petróleo, de oro, de gas natural, de piedras preciosas, de maderas, tierras raras y trabajo. Lo mismo sucedió con varios países de Europa que han hecho y hicieron invasiones similares en África, Oceanía y en Latinoamérica. Ahora, en estos días, hace pocos meses, motivados sobre esos hechos y esas nuevas verdades, 120 países que pertenecen a la ONU todos, generaron una propuesta: revisar dichos tratados y estudiar la manera de resarcir las consecuencias de la colonización, de tal tipo de dominación que ocurrió bajo el amparo de la fuerza. Tengan presente, por ejemplo, que hoy existe una lucha entre México y Estados Unidos que toca varios de estos temas. Ahora, veamos lo siguiente. No se debe confundir el verbo ser con el verbo estar. Ya veremos por qué. Estar es una situación transitoria. Indica que algo es momentáneo, está condicionado a, se puede cambiar, se puede volver a tratar. En muchos casos, las normas sociales quieren cambiar lo transitorio, el estar. ¿Para qué? Para transformarlo hacia el verbo ser. El verbo ser es algo no cambiable, es una condición eterna, llamémoslo así, permanente. El verbo ser indica permanencia, esencia, naturaleza, condición natural. Entonces, para mantener el dominio sobre una población, las élites procuran mediante la educación, la prensa, la religión, la prensa y otros medios convertir lo transitorio, el estar, en algo permanente, el ser. Por eso ustedes pueden descubrir por qué los grandes grupos económicos se han apropiado, han comprado la gran prensa, la televisión, las emisoras, incluso le dan plática a los religiosos, porque a través del púlpito, a través de la cátedra, a través de los sermones religiosos, se convence también a la gente y se la ideologiza.
Terminemos con una pregunta tremenda. Le pregunto, ¿permitiría usted que en la noche de bodas, ojo, en la noche de bodas, sea otra persona la que disfrute con su pareja? Como tremenda la pregunta, ¿no? Algunos dirán, no, ni esa noche ni ninguna, hermano. Pero vea, ese es el equivalente a permitir que las decisiones sobre su vida, sobre la vida de su familia, sobre su pueblo, su país, etcétera, las tomen a sus espaldas. Que esas decisiones que tanto lo afectan las tomen otras personas, por las cuales usted ni votó, ni eligió y a veces ni las conoce. Sin embargo, ello, el que usted ha permitido, es lo que les hace llegar y manejar el poder. Mire, a usted le hacen todo lo que usted se deje hacer. Le pregunto nuevamente, ustedes los que dicen, a mí no me vengan con eso de la política. Eso es cochino. Yo soy apolítico. Y de eso ni tan feo ni tan cochino ni me junto. Resulta que a la gente que sí participa en política está feliz de que usted tenga ese concepto de no político, porque además se portan así, ese concepto de feo y tan malo, que no me unto. Pues déjeme decirle que el solo hecho de no participar, eso ya lo hace partícipe. ¿Y por qué partícipe? Porque usted, aunque no quería tomar una decisión ahí, ya la tomó. ¿Y cuál fue su decisión? Dejarle a otros la decisión que usted debería haber tomado. Después de lo cual tiene que aceptar todo lo que hagan o lo que ordenen hacer. Por eso, en la mayoría de nuestras constituciones se anima a la gente a participar efectivamente, y no solo en las votaciones, también en las discusiones, en las propuestas, etcétera, 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 de todas las normas. Resulta que en política, el que gana en las votaciones toma el poder. Y el que llega a tomar el poder toma las decisiones. Y las decisiones que fueron tomadas de manera legal se convierten en obligatorias para todos. Incluso para usted o yo o algunos que ni siquiera estamos de acuerdo. Por eso en las discusiones políticas ahora se escucha, oiga, pero es que esa norma que dieron a mí no me interesa. Ahí pusieron dizque un impuesto de tal, una, etcétera, que a mí me afecta. A usted lo afecta y le toca cumplirlas porque usted en el momento de tomar las discusiones, de analizarlas y de tomar las decisiones, no estuvo presente. Porque usted dijo que yo tan feo, yo no me unto. Por eso, en cierta manera, lo que estamos haciendo es echarle la culpa a los demás. Uy, eso es muy feo. Yo no me unto ese tan feo. Yo dejo que otros. Yo aquí soy cristiano y hago también un acto de contrición. Muchos de nosotros, los cristianos, decimos que la política no nos toca a nosotros. Incluso muchos cristianos aceptan la interpretación de que Jesús, él mismo dijo
que no hagamos nada, que Él viene y arregla todo, que Él es un Señor todopoderoso. Pero resulta que yo los invito a leer su Biblia. No es cierto. Yo no he leído en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, que haya dicho, ustedes con el mundo no se metan, déjenme que yo arreglo esa vaina. Paja. Es más, el propio Dios dijo, yo les entrego el mundo, se lo entrego con todo el amor y me gustaría que les vaya bien, pero yo los creé a ustedes también y no les voy a obligar a que sean queridísimos, no, yo los dejo en libertad de tomar sus decisiones. Y es más, dijo, con respecto a la tierra, ustedes son los que van a administrar, es decir, a gobernar, a tomar decisiones y los que van a hacer que la tierra progrese o no. Ustedes son los que van a manejar esas decisiones sobre la tierra, no yo. Es decir, Dios creó la tierra y con el mayor amor, cuando nosotros lo llamemos, cuando nosotros en cierta manera se lo permitamos, Él se va a meter y va a ayudar y nos va a ayudar a arreglar este mundo. Eso es cierto. Pero no es porque Él tomó la decisión, sino porque acepta la libertad de nosotros y dice, cuando me llamen de buena manera a que les ayude, yo vendré y les ayudaré. O sea, yo no los voy a dejar solos, pero no voy a tomar las decisiones que es a ustedes lo que les toca tomar. De acuerdo con eso, ¿cuál debe ser el objetivo de las normas? Volvemos a repetirlo. El objetivo de las normas debe ser lograr la buena convivencia entre las personas para conseguir sus objetivos de progresar todos. Pero por no participar, hemos permitido que esas normas favorezcan a unos contra los otros. De acuerdo con eso, todos los ciudadanos, incluso, y diríamos aquí, sobre todo los cristianos, debemos participar en la generación, en la inmersión y en el control sobre las normas. ¿Y por qué decimos que sobre todo los cristianos? Pues porque nosotros hemos recibido de nuestro jefe, que es Jesucristo, la orden de trabajar por el mundo, de pensar el mundo. Por eso nos crió libres, inteligentes, capaces de hacer las cosas. Por eso nos dio todas esas cualidades tan hermosas, tan grandes. Ustedes son capaces, yo les di las capacidades, háganle. No me pidan a mí que yo los reemplace en eso. Yo les ayudo siempre, pero no los voy a reemplazar. No les voy a quitar la libertad que una vez les di. Ahora sí nos entendimos. Vale la pena entonces discutir, analizar, profundizar todas estas verdades que estamos diciendo. Pues estaremos en nuevos videos realizando estas reflexiones. En unas semanas volveremos a enviar nuevos videos sobre temas que nos quedan pendientes, ¿no? ¿Cómo entonces podemos participar los cristianos y los ciudadanos? ¿Cómo podemos ayudar a controlar las cosas, etcétera, etcétera? Todas esas preguntas nos quedan en el tintero y las estaremos desarrollando en nuevos videos. Por eso, no olvide suscribirse a este canal. Aproveche que a través de este canal salen varios materiales, sobre todo los siguientes. Por ejemplo, hemos desarrollado ya 18 videos
sobre el manual del microempresario. Le estamos ofreciendo a las medianas y pequeñas empresas elementos útiles y prácticos de cómo hacer eso, de cómo resolver los problemas de su microempresa, cómo administrarla, cómo mejorar las ventas, etcétera, etcétera. También hemos lanzado 8 videos sobre nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Llamamos este material Nuestros hijos, dirigido a cómo formar los hijos, que hoy estamos olvidando y estamos generando y permitiendo un montón de errores bárbaros. Hemos lanzado 6 videos dirigidos hacia los cristianos. Los llamamos cristianos despiertos, para que el cristiano asuma su papel como cristiano y como ciudadano, las dos. Y con ese objetivo, ciudadanos conscientes, hemos lanzado 9 videos sobre cómo un ciudadano puede y debe participar en su país y qué tipo de normas son las que sí debe seguir y cuáles no debe seguir. Recuerden que recibimos sus opiniones en la siguiente dirección: correo edgarsalgador@gmail.com edgarsalgador@gmail.com. Por ahora dejamos aquí y continuaremos en las próximas semanas. Mientras tanto, que Dios les bendiga a todos.